Me voy para afuera, ¿ya? Buenos días con todos. Buen día, doctora. Buenos días. Voy a pasar la lista, por favor, estén atentos. Abanto Martínez, Presente, Renzo. doctora, buenos días. Buenos días. Acho Rojas Pablo. Buenos días, profesora. Presente. Buenos días. Almeida Ramírez Pedro Luis. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Angulo Núñez del Arco Joaquín. Presente, doctora. Presente, buen día. Buen día. Arbieto Claudio Stephanie. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Arias Carguas Nelia. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Arquínigo Lavado Ingrid. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Astocondo Rojas Carolay. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Astor Suárez Jocelyn. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Avendaño Galván Adriana. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Avendaño Ramírez Analí. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Bueno, entonces hoy vamos a hacer la revisión de la clase de enfermedades infecciosas. Hoy vamos a tocar un tema del sistema nervioso central. La clase anterior conmigo fue sistema nervioso periférico y hoy vamos a tocar lo que compete a sistema nervioso central y a enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Dentro de estas enfermedades, ¿cuál es el objetivo que queremos conseguir con esta revisión? Que ustedes puedan diferenciar clínicamente las infecciones agudas de las infecciones crónicas y puedan también elegir el examen de ayuda diagnóstica principal y como consecuencia de esto
dar un tratamiento lo más temprano posible, ¿no? Siempre con la idea de disminuir lo que es la mortalidad del paciente y también evitar o tratar de que las secuelas sean lo mínimo posibles. Dentro de los cuadros infecciosos del sistema nervioso central, la revisión es en relación al tiempo de enfermedad. Las infecciones agudas son las primeras que vamos a tocar, agudas o subagudas. Dentro de este grupo de infecciones agudas, principalmente tenemos a las infecciones bacterianas y infecciones bacterianas que están referidas a la cubierta del sistema nervioso, a las meninges, pero cuando ya esta infección pasa de meninges al parénquima cerebral, al encéfalo, entonces ya vamos a estar hablando de meningoencefalitis. Pueden ser solamente cuadros meningíticos o meningoencefalitis. Entonces, el grupo de enfermedades bacterianas, meningitis bacterianas, meningoencefalitis bacteriana, es una patología prioritariamente del grupo pediátrico. No es imposible que el adulto lo tenga, sí, también lo puede tener, pero esto es una patología de los niños. Se entiende porque el niño va al colegio, el niño tiene gérmenes en su cavidad respiratoria, en fin. Entonces, meningitis bacterianas la vamos a asociar al grupo pediátrico, pero también lo puede tener el adulto. ¿Qué caracteriza esta meningitis bacteriana desde el punto de vista clínico? El niño va a tener fiebre, va a tener dolor de cabeza, alteración del nivel de conciencia cuando ya el proceso pasó al parénquima, náuseas, vómitos y fotofobia. En el examen clínico que debemos evidenciar los llamados signos meningios, que semiológicamente están, ¿cuáles son esos signos meningios? Cuando hablamos de signos meningios, ¿a qué nos vamos a referir? Avendaño, una de las dos chicas Avendaño, a ver, no tengo acá la mano el nombre. A ver, pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de signos meningios? Como para recordar un poquito la semiología. A ver, Analí Avendaño Ramírez. Analí Avendaño. Uy, se durmieron. Analí. Analí Avendaño. Sí, doctora, ¿me escucha ahora? Uy, sí, te escucho. A ver, dime, ¿cuáles son los signos meningios? Doctora, es rigidez en el cuello. Ya, está bien. Luego, dolor de cabeza intenso. No. Eso no es un signo meningio. Rigidez de nuca. ¿Qué más, Adriana? Adriana Avendaño. Por ejemplo, el signo de Brudzinski. ¿De qué? Brudzinski. Brudzinski, rigidez de nuca, Brudzinski, y falta un hito más. Kerning también. El Kernig, ¿no? Entonces, rigidez de nuca, Kernig y Brudzinski. Tiene que ustedes revisar su semiología. Nadie les dice que revisen lo más sofisticado, pero signos meningios es una cosa que tiene que saber, ¿no? Ni les pido de pares craneales, nada, signos meningios, que es una cosa básica. Entonces,
ante un paciente del grupo pediátrico que haga fiebre, dolor de cabeza, una alteración del nivel de conciencia, entonces, y le evidencio signos meningios, tengo que plantearme un proceso infeccioso del sistema central, ¿no es cierto? A ver, Jocelyn Astor Suárez, Jocelyn. Sí, doctora, bueno. Y cuando nosotros hablamos de un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos este paciente tiene síndrome de hipertensión endocraniana. Acuérdense que las historias clínicas tienen que hacer su anamnesis, su examen clínico y plantearse los diagnósticos. Diagnóstico sindrómico, que es lo que estamos ahorita revisando. ¿Qué es síndrome de hipertensión endocraniana? Cuando estamos planteándonos este síndrome, cuando el paciente tiene, número 1, Jocelyn, tiene que revisar, chicos, por favor. No pueden, si no, no van a sacar provecho a la rotación. A ver, si alguien puede, alguien me responde. ¿Qué Doctora, tiene el sí? Ya, dime tu nombre. Arias. ¿Quién? Arias. Arias, ok. Nelia. Cuando hay un síndrome de hipertensión endocraniana, el paciente tiene cefalea, vómitos explosivos también, y dentro de sus funciones vitales tiene presión arterial elevada. No. Nada Doctora, tiene que ver la presión arterial. No. doctora, Edema de papila también. Perdón un ratito, uno por uno. A ver. Termina Edema de papila. edema de papila, esa es otra cosa. No tiene que ver hipertensión arterial, no. Entonces, a ver. Listo. A ver, ¿quién quería intervenir ahorita? no, pero iba a decir lo mismo que dijo la compañera. Ya, pero agrégame otro poquito más. ¿Cómo apellidas? Angulo. Angulo. No, iba a decir lo mismo de signos de hipertensión endocraniana, ¿no? La cefalea, los vómitos y el edema de papila. Ya. A ver, y yo te diría, ¿qué característica tiene que tener esa cefalea para que tú la consideres dentro de la hipertensión endocraniana? Porque no es una cefalea cualquiera, ¿no? ¿Qué características tendría que tener ese dolor de cabeza para que tú lo incluyas en la hipertensión, en el síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Crees que va a ser una cefalea común y corriente? ¿Qué característica es la que te podría estar indicando esta cefalea la incluyo? No es cualquier cefalea. No, debe tener características propias, ¿no? Suele ser tal vez afectar a ambos lados de la cabeza. O La localización no tanto. no cefalea, no estoy muy seguro, doctor, la verdad. La intensidad. No es una cefalea que del 1 al 10 va a ser 4, 5, no. Pues tiene que ser una cefalea, gran cefalea, 9, 10. El dolor de cabeza debe ser intenso en cuanto a intensidad, ¿no? En cuanto a, valga la redundancia. Y la localización no tanto, pero debe ser una cefalea muy intensa, acompañarse de vómitos explosivos y evidenciar en el fondo de ojo un edema de papila, ¿no es cierto? Entonces, eso se constituye en un síndrome de hipertensión endocraniana. La presencia de signos meningios, un síndrome meningio. ¿Qué otra cosa debo de tener en cuenta en el grupo pediátrico ante la sospecha de un cuadro de meningitis? Yo debo de
evaluar al paciente todos sus sistemas. Aparte del neurológico, debo enfocarme en revisar la piel, porque si en la piel yo encuentro una erupción puntiforme, rojiza, yo debo de hacer unidad clínica y pensar que hay un germen que es el meningococo que está involucrado y que me está dando el compromiso tanto de la piel como del sistema nervioso. Si yo encuentro un foco infeccioso en el pulmón, es decir, el niño está cursando además con una neumonía, tengo que hacer unidad clínica y decir, acá hay un neumococo. Si el niño más bien se queja de dolores articulares, pensar en un Haemophilus influenza. Entonces, lo que quiero decir es que hay que evaluar integralmente al paciente con la idea de tomar decisiones lo más rápido. Saber, por ejemplo, en el caso de que sea esto un meningococo, tengo que aislar al paciente, porque si no lo aíslo me contagia toda la sala. No, ese es en ese sentido el... Ay, caramba. Ese es en ese sentido la... Uy, no se puede avanzar. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Uy, no sé qué ha pasado. Ay, ya creo que presioné otra cosita. Ya. A ver. ¿Estamos avanzando? Ya. Entonces, una vez que el paciente llega a la emergencia, la historia clínica nos está indicando y el examen nos indica sospecha o ya un diagnóstico presuntivo, tengo que plantearme exámenes. ¿Qué examen es el prioritario en cuanto a un proceso infeccioso? El evidenciar la alteración biológica. ¿Y cómo evidencio la alteración biológica? Con una punción. Realizo la punción lumbar, como les decía, de la clase anterior, con su consentimiento informado, sabiendo cómo voy a hacer el procedimiento y realizo mi punción lumbar. Hay que recordar que si el paciente tiene hipertensión endocraniana, un síndrome de hipertensión endocraniana, yo no debo de realizar la punción lumbar porque voy a exponer al paciente a una complicación tremenda que, a ver, me va a decir Amalia Astocóndor, Caroline Astocóndor Rojas. Caroline. Sí, doctora. ¿Qué pasaría si yo le hago la punción lumbar a un paciente con un síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Pasa algo o no pasa nada? Sí, supongo que alguna complicación, tal vez un riesgo de infección. No, tiene que ver con la cuestión anatómica, neuroanatómica. Ingrid Arquínigo. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente que tiene hipertensión endocraniana y yo alegremente va y le hago su punción lumbar? ¿A qué lo expongo al paciente? ¿Qué riesgo me voy a correr? Bueno, y sobre todo sobre el paciente, porque, bueno, también puedo ir al tema médico legal, sí, pues. No recuerdo exactamente, doctora. Ya. Nelia Arias. Nelia Arias. Doctora, me parece que el cerebelo es el que tiene complicaciones porque puede pasar por el agujero occipital. Ah, por ahí andas, por ahí andas. Stephanie Arbieto. Stephanie. Sí, doctora. A ver, que un poquito más, aclara más el tema de lo que ha dicho Nelia. Por ahí está, por ahí está la explicación. ¿Qué pasa si yo hago una punción, aun cuando un paciente tiene hipertensión endocraniana?
Puede Que- ser que cuando pongan en el momento de poner la punción lumbar, toda la presión endocraniana que está se podría decir en la cabeza, Ujú. baja muy rápidamente y podría llegar a comprimir el centro cardiorrespiratorio. Así es. Entonces el paciente se puede, lo que se llama herniar. El descenso se produce bruscamente de lo que está arriba comprimido, baja, cae y se aprisiona en el agujero. Y el paciente puede herniarse, se le dice, ¿no? El paciente tiene una hernia del uncus y se muere. Así de simple, se muere. Entonces, la recomendación es realizar una imagen para corroborar esa hipertensión endocraniana, que ya sea tomografía o resonancia, yo le hago una imagen y me aseguro que el paciente tiene o no tiene. ¿Y cuáles son los signos imagenológicos de hipertensión? Es el colapso de los ventrículos. Los ventrículos se pegan, la pared de los ventrículos se pegan y aparece bien pequeñitos los ventrículos. Entonces, colapso ventricular, y el otro signo radiológico es el borramiento de los surcos. Arriba en el cerebro, los surcos ya no se ven nítidamente porque hay edema. Entonces, caramba, ¿qué pasó ahora? Entonces, hay un borramiento, un borramiento de los surcos. Ay, caray, esto está mal. ¿Qué pasó acá ahora? Que no. Ya, listo. Entonces, dos signos radiológicos, colapso ventricular y borramiento de surcos a nivel cortical. Si yo encuentro eso, no voy a proceder a hacer la punción porque si no ocurre lo que ya hemos conversado. Entonces tengo que bajar esa hipertensión, le coloco un poco de manitol, tomo las precauciones necesarias y con una aguja de punción de un calibre muy pequeño, yo realizo la punción lumbar con la idea de que el líquido salga lentamente, no caiga brusco y no pueda ocurrir lo que puede de enclavarse el paciente. ¿Cuál es el aspecto del líquido al hacer la PL? Es un líquido turbio. No va a ser un líquido transparente como es lo normal. El goteo va a ser rápido y eso me está indicando que la presión está incrementada arriba. Lo envío al laboratorio a este líquido cefalorraquídeo y el laboratorio me informa que hay más de 1000 células. Y habíamos dicho en la clase anterior que la celularidad no pasa de 5 células. Estas suben a más de 1000 leucocitos. Pero aparte de ser el proceso infeccioso que más celularidad da, esta celularidad tiene que ser a predominio polimorfo nuclear. Entonces, miles de leucocitos a predominio polimorfo nuclear. ¿Qué otra característica es lo que aparece en el líquido? Es la baja de la glucosa. La glucosa en los procesos bacterianos baja a niveles que a veces no se detectan. Entonces, esa es la otra característica. Aumento de proteínas. ¿Qué más vamos a realizar en el paciente? Estudio de los exámenes rutinarios, hemograma, ver cómo está el hígado, cómo está la glucosa, la orina. Hay que hacer una tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo para que podamos evidenciar si el germen que está involucrado es germen Gram positivo o Gram negativo. Y ya con eso estrechamos la cantidad de agentes etiológicos que tenemos, ¿no? Radiografías, ¿por qué? Porque los procesos infecciosos pueden venir del pulmón, pueden venir de una fractura de cráneo, pueden venir de una sinusitis que no está bien manejada, ¿verdad? Entonces, ya ubicados en que estamos frente a un proceso infeccioso, ya y orientados
debemos de elegir el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico debemos de tener en cuenta dos principios que son la penetración de este antibiótico en el sistema nervioso y la actividad bactericida. Dado que ustedes en su formación van a tener que estar en sitios donde no cuentan con antibióticos de amplio espectro, cuando estén lejos, cuando estén en provincias o en sitios más alejados todavía, entonces hay que tener en cuenta que el antibiótico a mano que tenemos son las penicilinas, y no solamente porque hay más posibilidad de obtenerlo, sino porque el costo también es menor. Entonces, la penicilina no pierde todavía su vigencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta un tema importantísimo, que es las reacciones de hipersensibilidad. Si el paciente es alérgico, no va a morir de la infección, pero sí puede morir de un shock anafiláctico. Entonces, siempre los centros de salud, los sitios donde vamos a atender, contamos con enfermeras, ¿no? Entonces, si la enfermera está tan bien preparada como están muchas de ellas, se le puede hacer una prueba de dermorreacción en la piel para ver si el paciente es alérgico, porque querer conseguir este dato de la familia va a ser bien difícil, porque en sitios alejados no vamos a pretender eso, bien complicado. Entonces, penicilina, que no pierde su vigencia, ya cuando están más cerca de zonas urbanas, de capitales, bueno, ahí podemos conseguir ya pues todo el grupo de las cefalosporinas, que tienen buena penetración en el líquido cefalorraquídeo, que también tienen sus efectos colaterales, sí, también, como todo, hasta un paracetamol nos puede hacer daño. Entonces, hay que actuar en base a lo que tenemos, ¿no? Entonces, los beta-lactámicos que solo se disponen endovenoso, pero que también tienen efectos adversos, ¿no? A nivel gastrointestinal. Los aminoglucósidos, que lo vamos a reservar para el grupo pediátrico de menor edad, los neonatos y los lactantes, porque estos pequeñitos son los que se afectan con gérmenes gram negativos. Entonces, aminoglucósidos, con la salvedad de que también podemos dejar al niño hipoacúsico o sordo, porque causan ototoxicidad. Pero lo que ustedes tienen que saber es hablar, comunicarse con el familiar y tomar decisiones conjuntas. Vamos a corrernos este riesgo, y mantenerlos informados. Estableciendo una buena relación médico-paciente, todo puede alivianarse. El cloranfenicol, que no lo usamos mucho por el tema de la depresión de la médula ósea, que no ocurre realmente mucho en nuestra población, y el metronidazol lo agregamos al tratamiento con el cual hemos iniciado si en el camino sale la sospecha de que el germen es un germen anaerobio. Entonces, si es anaerobio, se agrega este metronidazol, que va a tener problemas, digamos, de efectos sobre el tracto digestivo, ¿no? Y aquí vamos a ver un protocolo de manejo de paciente con sospecha de meningitis. Este es un protocolo en el que hay que tener en cuenta lo que se dice el ABCD y fijarnos que el paciente esté respirando bien, colocar una vía aérea permeable, una posición adecuada del niño para evitar que se aspire. Si hay necesidad, se tiene que intubar. Siguiente, un suero. Un suero fisiológico, hay que tener abierta una vía, porque si el paciente convulsiona en ese momento, aperturar una vía para colocarle algo endovenoso es un tema terrible. Obtener muestras de los exámenes solicitados
bioquímicas, hemocultivos, hemogramas, iniciar un tratamiento empírico, que lo vamos a ver ahora luego, medir siempre la diuresis, en niños siempre el equilibrio hidroelectrolítico es sumamente importante, entonces hay que estar midiendo todo lo que son pérdidas y reponer esas pérdidas, un buen equilibrio hidroelectrolítico. Realizar la imagen, acuérdense, primero es la imagen y después la punción lumbar, no al revés, porque si no podemos ocasionar más daño que beneficio. Luego modificar el tratamiento de acuerdo a los resultados que vayan llegando, hacer muestras de otras lesiones dérmicas, orina, en fin, y dar tratamientos sintomáticos. Es decir, si el paciente convulsiona, anticonvulsivo, si el paciente está agitado, un antipsicótico. Dentro de... Oh, está demorando. Entonces, ese tratamiento empírico del que se habla anteriormente debe basarse en 3 factores importantes. Debe basarse, 1, en la edad del paciente. No es igual un neonato que un niño que va al colegio ya, un niño que tiene 4 o 5 años. Los gérmenes son diferentes, ni del niño más grande. Debe basarse en una buena historia clínica que nos indique qué infecciones previas tiene el niño. Sufre de otitis, sufre de sinusitis, de repente se cayó, tiene una posible fractura, en fin. Y del resultado del GRAM. Entonces, en base a esos 3 factores, edad, patología previa y GRAM, yo tomo la decisión del medicamento. Pero luego lo puedo ir modificando, nada rígido, pues, ¿no? Luego lo voy modificando de acuerdo a los resultados que me vayan llegando. Un marco general, un marco que podrían tener en cuenta es, si se trata de una meningitis meningocócica, hay que dar penicilina por un plazo de 7 días, no menos, ¿no? 7 días. En el caso de otras bacterias, hay que usar penicilina por un tiempo más prolongado. En el caso de si estamos bajo la sospecha de estreptococo, por 3 semanas. Y en el caso de gérmenes gram negativos, por lo menos 3 semanas, 21 días. Repito, esto es un marco general. Esto tiene que ser individualizado a cada paciente, pero podemos iniciar un tratamiento y luego ir modificando de acuerdo a los resultados que vayan viniendo, ¿no? Porque realmente cada paciente es una individualidad, pero hay que tener marcos generales. ¿Qué otras medidas terapéuticas debemos de hacer uso? Los corticoides. Definitivamente aquí hay un tema de inflamación, un tema de edema, entonces hay que hacer uso de corticoides. Hay que también pensar si el niño está en estado de shock, si hay un tema de hidratación, si hay que aislarlo porque hay un meningococo, y también fijarnos si hay algún factor predisponente. A veces el niño, y es un niño que trae, por ejemplo, es portador de una válvula por una hidrocefalia, entonces ya hay que tener en cuenta eso. Y ya si hay para la hipertensión endocraniana, obviamente aparte del corticoide, hay que hacer uso de diuréticos osmóticos, donde ahí tenemos al manitol. El manitol, la recomendación que se les indica es que el retiro del manitol no lo podemos hacer en forma brusca. Hay que hacer una reducción gradual porque si no nos viene una hipertensión de rebote y eso no va a ser malo para el paciente. Si hay convulsión, anticonvulsivos, en líneas generales, crisis generalizada, valproato y crisis parcial, carbamazepina. Eso es también como una cosa, un marco general. Otro proceso infeccioso
agudo o subagudo es el absceso cerebral. El absceso cerebral sí es un proceso que ocupa un espacio dentro del parénquima y que puede presentarlo el niño y el adulto, ¿no? Este sí es una patología que puede ser para para cualquier grupo etario. La manifestación clínica es de dolor de cabeza, porque va a haber una colección purulenta que va a estar ocupando un espacio en las zonas, en cualquier zona del parénquima cerebral. Si el proceso infeccioso empieza a nivel cortical, empieza en la corteza cerebral, es muy probable que el paciente lo que va a tener es convulsión, porque los focos epileptógenos se originan en los cuerpos neuronales y los cuerpos neuronales están en la corteza. Entonces, proceso que empiece a nivel cortical, altamente probable que el debut sea con crisis convulsivas. A diferencia, si este proceso es más profundo, más hacia la línea media, donde sí va a generar una hipertensión endocraniana, va a ocupar un espacio y dependiendo de qué zona es la clínica que va a dar en el paciente. Y a ver, Joaquín Angulo, Sí. quisiera preguntarte qué semiología, qué clínica va a dar el compromiso del área frontal. Si el paciente tiene su absceso en la región frontal derecha, ¿qué manifestación clínica va a tener? Si tiene del área frontal, la parte, Derecha. en la parte prefrontal, bueno, quizás haya un problema de la parte motora del área izquierda, ¿no? Porque se decusa la parte, se decusa, ¿no? En la vía piramidal. Muy bien, perfecto. Entonces, procesos asentados en la región frontal dan lo más probable un déficit motor contralateral, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a decir, el proceso está en la región frontal. Pedro Luis Almeida, Pedro Luis. Pedro Luis. Uy, se durmió Pedro Luis. Ya no hay. Pedro Luis, no hay. Listo. Brian Acho. Mi celular está fallando. ¿Me escucha? ¿Perdón? Soy yo, Miguel. Está fallando mi celular. Dígame. Joaquín. Pedro Luis, Miguel. Pedro Luis. Joaquín nunca contestó. Pedro Luis, si el proceso... Doctora, yo ¿Sí? sí he contestado, soy Joaquín Angulo. Me preguntó del área frontal. Sí Ay, contesté. perdón. Discúlpame, entonces. Estoy medio cruzada. Pedro Luis, entonces. Si el proceso se asienta infeccioso en la región parietal, ¿qué clínica va a tener el paciente, Pedro Luis? Si el proceso infeccioso está en la región parietal izquierda, por decir, parietal izquierda, ¿qué clínica va a tener el paciente? ¿Qué manifestaciones clínicas? Puede haber alteraciones en las sensaciones. ¿No te escuché bien? Puede haber alteraciones en las sensaciones, en las percepciones. El paciente puede tener alucinaciones, vértigo, ilusiones visuales. ¿Qué te parece la respuesta, Pablo Brian Acho? ¿Qué te parece la respuesta de Pedro Luis con relación al proceso parietal? Recuerden que cada zona anatómica va a tener una función, va a tener una expresión clínica. Cada lugar, cada zona. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Sí, doctora, estoy conforme porque causa insensibilidad y altera las sensaciones, ¿no? De la zona que no está la zona afectada opuesta del cuerpo.
Renzo Abanto. Sí, doctor. Bueno, en este caso, como manifestó que sería del lado izquierdo, se representaría en el lado derecho, ¿no? La alteración de la sensibilidad, percepción. Sensibilidad. La región parietal se encarga, concentra sensibilidad superficial y sensibilidad profunda, y sí tiene que ser contralateral, ¿no es cierto? Contralateral. Y Renzo, un problema, un proceso en la región occipital. Occipital. Sí, bueno, creo que es de la orientación, en función de la orientación. Tiene que revisar, por favor. Sí, Podría ser Revise. un compromiso de la visión, podría ser. Occipital. Compromiso sensorial visual, sensorial visual. La parte occipital concentra todo, junta todo lo que es la vía visual desde que entra el estímulo por el ojo y termina en la región occipital, integrándose ahí lo que es lo sensorial visual. Y la parte temporal es todo referido a funciones relacionadas con memoria, relacionadas con lenguaje comprensivo, porque está el área de Wernicke, relacionada con afecto, con todas esas manifestaciones se relaciona la parte temporal. Entonces, eso quiere decir cuando ahí se refiere a signos neurológicos focales que van a depender de la localización. Va a variar de si el proceso es temporal, occipital, frontal, parietal, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la clínica, convulsiones, hipertensión endocraniana por el hecho de que ocupa ahí algún espacio y lo que es general para una infección, la fiebre, la leucocitosis, eso ya es parte de todos lo que es exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticar un absceso cerebral? Obviamente lo principal es la imagen. Ahí hay que realizar una tomografía o mejor una resonancia y donde vamos a hablar de densidades y de intensidades. Si es tomografía, la hipodensidad se ve como negro, la hiperdensidad como blanco. Entonces va a haber una hipodensidad que va a captar el contraste, va a ser una cerebritis, pero cuando ya el proceso avanzó, se forma una imagen como de anillo y ahí indica que el absceso ya está maduro. La resonancia es un examen que nos ayuda mucho más porque puede hacer el diagnóstico más temprano. Y hablamos de hipointensidades que captan contraste. Y cuando ya el absceso también se madura, hay zonas de hiperintensidad rodeadas de la cápsula hipointensa y del edema. Hay que también pedir radiografías de tórax para ver si el foco viene del pulmón, cultivar, si se puede, el líquido del absceso para tener un dato más preciso. El tratamiento debe ser lo más temprano con la finalidad de evitar que el paciente pase a cirugía, ¿no? Y la elección hay que hacerla también en función del origen del absceso. Generalmente los abscesos en el adulto son por contigüidad. Quiere decir que una infección en el oído, en la zona por donde va a ser contigua es la región temporal. Entonces se va para la región temporal el absceso teniendo como fuente de origen una infección al oído. Puede el paciente tener también sinusitis frontal, esfenoidal, maxilar, y eso pasar la barrera hematoencefálica y meterse al cerebro. Y otras fuentes de infección ya se consideran parásitos y hongos en huéspedes inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento médico, que es en base antibiótico, lo más temprano para evitar que el absceso madure,
Y el tratamiento quirúrgico, cuando ya fracasa el tratamiento médico, debemos de pasar al paciente al neurocirujano a que le realice la evacuación de ese absceso por cualquiera de las vías, abierta, por estereotaxia, en fin, de acuerdo a la experiencia que tenga el neurocirujano. Entonces, tercer proceso infeccioso, las tromboflebitis. Las tromboflebitis de los senos venosos también es un cuadro mucho más raro, que ya lo va a ver más el especialista que los médicos generales, pero que tiene que conocer para derivar al paciente. La clínica va a depender de qué seno venoso esté comprometido. Y aquí también juega papel importante la anatomía. Entonces, hay que recordar qué elementos neurológicos pasan por el seno cavernoso. Y ahí tenemos que recordar que pasan todos los nervios oculomotores, es decir, los nervios que van a dar el movimiento al globo ocular. Y entonces el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener una parálisis de todos sus oculomotores. Es decir, el ojo va a estar congestionado, va a estar protruido, salido, con gran enrojecimiento, hay una quemosis conjuntival y el ojo no se mueve, está paralizado. Pero además va a tener el compromiso de la primera rama del quinto nervio, que es el trigémino, y entonces el paciente va a tener una disminución de la sensibilidad de la parte superior de la cara, ¿no? De la frente. Ahí, en la zona de la frente, va a haber una hipoestesia, una disminución de la sensibilidad. Entonces, esta clínica nos va a indicar que hay una tromboflebitis, posible tromboflebitis del seno cavernoso. Si es el seno lateral o transverso, ya los nervios craneales que se comprometen son más bajos. Y ahí tenemos al noveno, al décimo, al onceavo. Y el paciente, dado el compromiso de estos nervios, lo que va a tener es una alteración en cuanto a deglución, en cuanto a fonación, y además de tener dolor de cabeza, de tener edema de papila, esas manifestaciones son ya de seno lateral o transverso. Y el tercero es el seno longitudinal superior, manifestado por dolor a nivel de la frente, de la parte anterior del cráneo. Inmediatamente está la región cortical, entonces el paciente puede tener crisis convulsivas y déficit motores unilaterales. También puede haber compromiso de campos visuales y entonces el paciente tener hemianopsia o cuadrantanopsia, signos de confusión, signos de hipertensión endocraniana y compromiso de esas funciones superiores, porque la parte anterior del cráneo inmediatamente está la región prefrontal y en las zonas prefrontales tenemos los centros de praxia, de fascia. Entonces, esas funciones superiores pueden comprometerse cuando el seno longitudinal superior está infectado, digamos, está inflamado con una tromboflebitis. También va a haber parálisis de la mirada conjugada horizontal. Mirada conjugada horizontal. ¿Cómo diagnostico una tromboflebitis? Con una angioresonancia. Se coloca un contraste y se ve todo, primero el árbol arterial y luego viene la parte venosa. Y entonces lo que debemos de fijarnos es que el seno venoso comprometido va a tener un aumento de señal, va a estar un poco más engrosado que el del otro lado. Siempre el examen hay que hacerlo visualmente en forma comparativa. Tratamiento antibiótico similar al del absceso, hay que complementariamente dar medicamentos antiedema, antiepilépticos y siempre buscar siempre buscar el foco de dónde vino. Neurotuberculosis
ya la paso porque el doctor Alvarado me parece que toma este tema y entonces lo voy a pasar, que es ya una infección crónica, ¿no? Entonces, de lo agudo, subagudo, estamos pasando a la infección crónica, que es la meningitis por tuberculosis, pero que no la voy a revisar porque es un tema que lo va a hacer el doctor Alvarado, ¿ya? Y luego pasamos a las infecciones por hongos. Las infecciones micóticas son infecciones crónicas que atacan a un huésped, que es el huésped inmunodeprimido. Entonces, estas infecciones por hongos son predilección del paciente con VIH. Entonces, suele presentarse con un cuadro clínico que es muy similar al de la tuberculosis. La clínica casi no muestra una diferencia de una infección por TB que de una infección micótica. Pero aquí sí hay que tener en cuenta que va a haber un compromiso mayor, un compromiso sistémico que puede venir del pulmón y de acuerdo a eso pensar uno en qué tipo de hongo es el que está metido en esta infección. Si hacemos unidad clínica, vemos si hay un problema pulmonar, entonces debemos de pensar en un aspergillus, en un histoplasma, a diferencia de si tiene una infección cutánea, donde están paracoccidioides, blastomices, o si tiene un compromiso óseo, o de senos y órbitas. Entonces, la afectación sistémica nos va a permitir orientar a qué tipo de hongo es el que está comprometiendo al paciente. ¿Cómo diagnostico la infección micótica? Igualmente que para una meningitis bacteriana, evidenciando la alteración en el líquido cefalorraquídeo. Recuerden siempre que deben corroborar con la imagen si hay hipertensión endocraniana y tomar la precaución que les he dicho desde la primera diapositiva. El líquido cefalorraquídeo con las consideraciones del consentimiento informado y del procedimiento, va a ser un líquido claro, transparente, con una presión normal o incrementada, pero que la celularidad no va a ser tan alta como las meningitis bacterianas. Es una celularidad que no pasa de 1000, pero además es a predominio linfocitario, no polimorfo nuclear como era la primera, a predominio mononuclear, linfocitario. ¿Puede bajar la glucosa? Sí, pero no tanto. La proteína aumenta, sí, hay una hiperproteinorraquia, pero además hay que realizar toda una serie de exámenes inmunológicos para aproximarnos al tipo de hongo que está metido en este paciente. Hay que, el examen que se hace rutinariamente, digamos, en el hospital es un examen de tinta china donde se ven las levaduras encapsuladas inmediatamente. El residente toma la muestra, lo lleva al laboratorio y ahí nomás el patólogo nos está dando el resultado en forma inmediata. Dentro de otros exámenes, si hay lesiones cutáneas, si hay alteraciones articulares en articulaciones, hay que sacar muestras. Puede también necesitarse un aspirado de médula ósea, radiografía, gamografía ósea y la imagen, ¿no? Que de hecho nos ayuda mucho más una resonancia que una tomografía. Tratamiento antifúngicos, ya sea como anfotericinas, ya sea como los azoles, que son tratamientos largos y costosos. En el caso de los pacientes del hospital, ya están cubiertos con el CIS y el CIS puede mantener esos tratamientos un poco largos, que no se hacían cuando el paciente era pagante, ¿no? Dentro de lo que se puede,
Hay que restaurar las defensas del huésped, hay que evitar lo que sea catéteres, tratar la hipertensión, hacer uso de corticoides y bueno, pasar al paciente al cirujano si es que se ha instalado una hidrocefalia que ya no cede con el tratamiento médico, ¿no? Luego vamos a hacer una revisión de lo que son infecciones virales. Lo que hemos pasado es bacteriano, ¿no? Que ya hemos pasado por las infecciones agudas, que son generalmente del grupo pediátrico, esas meningitis, el absceso que puede ser de adulto, de niño, la tromboflebitis generalmente del adulto, no es del niño, las infecciones micóticas del huésped inmunocomprometido y estas infecciones virales que también son patrimonio del grupo pediátrico, porque los niños están expuestos pues a lo que son virus, enterovirus, los virus de las infecciones eruptivas. Entonces, las meningitis virales son frecuentes, pues en el niño, si solamente comprometen meninges y no entran al encéfalo, realmente tienen un curso benigno y el niño pasa un reposo analgésicos y se recupera prácticamente en forma íntegra. Entonces el niño va a tener dolor de cabeza, fiebre, los signos meningios y dependiendo de otras manifestaciones, nosotros tenemos que indicar. Por ejemplo, si hay un déficit motor y eso es asimétrico, hay que pensar que por ahí está metido un poliovirus. Si más bien el niño se queja, además de dolores articulares, musculares, un Coxsackie está metido ahí. Y si no, un ecovirus, hechovirus, si el niño tiene algún exantema, alguna erupción en la piel, ¿no? O está aportando de una parotiditis, por ejemplo, una infección de la glándula, de la parótida, o cualquier otra de los exantemas que hay, pues sarampión, rubiola, varicela, en fin. Entonces, esa es una infección viral del grupo pediátrico que no altere el líquido cefalorraquídeo, lo sube un poco la celularidad, pero el resto anda normal, ¿no? Glucosa, proteínas, todo normal. El niño lo ponemos en reposo, le damos sus antipiréticos, sus analgésicos y prácticamente que recupera a íntegro. Pero si el proceso se pasó ya al encéfalo, entonces ahí sí ya la cosa cambia, porque ahí va a comprometer el parénquima. Y ahí hay que ver si el virus es ARN, virus ADN, el cuadro ya es un poco mayor, porque ya además de la fiebre, del síndrome meningio, puede haber ya la alteración de la conciencia, crisis convulsivas, déficit, dependiendo de dónde haya mayor compromiso, de las zonas donde haya mayor compromiso, y el líquido cefalorraquídeo va a ser similar al de una meningitis viral, pero ya tiene otra connotación porque aquí sí puede dejar secuela. Entonces hay que hacer el líquido cefalorraquídeo, hay que hacer pruebas inmunológicas, muchas veces debemos de biopsiar el cerebro porque no sabemos realmente frente a qué cosa estamos. El electroencefalograma, que es un examen que lo podemos hacer en la sala de internamiento, lo que nos va a indicar es un enlentecimiento, ondas lentas a nivel de todas las zonas del cerebro, ¿no? Y dentro de lo que son imágenes, obviamente la resonancia es un examen que nos va a ayudar muchísimo más que una tomografía. Tratamientos igualmente sintomáticos, porque para infecciones virales no tenemos mayores recursos, herramientas. Hay que tratar la hipertensión endocraniana con manitol, con corticoides. Si el paciente tiene crisis convulsivas, antiepilépticos
y agentes antivirales si es que estamos bajo la sospecha de una encefalitis herpética, que es frecuente en adultos, también en niños, y cuya localización mayormente es en la región temporal. El virus tiene afinidad por las zonas temporales y por las zonas frontales. Entonces, ¿qué manifestación va a dar? Fiebre, dolor de cabeza, alteración de la conciencia. Como el virus se va a la región temporal, el paciente va a tener alucinaciones, va a tener cambios de personalidad, dolor de cabeza, alteración del lenguaje, lo que se llama la disfasia, cambia una letra por otra. El líquido cefalorraquídeo va a estar normal. El electro nos va a mostrar descargas que vienen de la parte temporal o de la región frontal y que son descargas periódicas. Cada un cierto tiempo descarga el cerebro, y esa descarga viene de la parte temporal o de la parte frontal. Tratamiento con el aciclovir de 14 a 21 días, uso de corticoides, antiepilépticos. Esta infección sí es de cuidado, entonces hay que tener control de la parte respiratoria, para manejar mejor. Este es un resumen para puntualizar que en infecciones purulentas, bacterianas, el líquido es turbio, mientras que en las infecciones crónicas el líquido puede ser claro, el aspecto externo no va a variar mucho. La celularidad en la meningitis bacteriana es la máxima, acuérdense, pasa de 1000 células y a predominio polimorfonuclear, mientras que en la crónica es no tanta celularidad, aumenta pero no tanto, y a predominio linfocitario. Glucosa que va al suelo en la meningitis bacteriana, baja tanto que a veces ni se detecta, y en la meningitis crónica la glucosa baja pero no tanto. Proteínas se incrementan tanto en la bacteriana como en la crónica. Eso es cosa que tienen ya el marco para poder ver frente a qué cosa está. Ok, pasamos lista y estamos terminando en la hora perfecta. Abanto Martínez. Abanto Martínez, Renzo. Abanto Martínez. Doctora, presente. Ya. Acho Rojas. Acho Rojas. Presente, doctora. Gracias. Presente. Almeida Ramírez. Almeida Ramírez. Presente, presente, doctora. Gracias. Angulo Núñez. Presente, Del doctora. Arco. Gracias. Arbieto Claudio. Presente, Stephanie. doctora. Gracias. Arias Carguas Nelia. Presente, doctora. Gracias. Arquínigo Lavado Ingrid. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, gracias. Carolaya Stocondo Rojas. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, gracias. Astor Suárez Jocelyn. Presente, doctora. Gracias. Adriana Avendaño Galván. Presente, doctora. Avendaño Ramírez Analí. Presente, doctora. Ya, muchas gracias por su atención. Discúlpeme que esta tos no me quiere dejar desde hace